quechua central. Mientras tanto, el ancestor del quechua, de la rama quechua 2, está bajando por la costa. Mientras tanto, con la cultura nazca, el aymara está subiendo al altiplano a la región de Huari. Porque él ve Huari como aymara hablante y responsable para la expansión del aymara. Cerón Palomino está de acuerdo y antes ha escrito muchos artículos sobre la toponimia aymara hasta en Ancash, Chavín, por ejemplo. Pero no es súper convincente, se basa más que todo en sufijos, no hay muchas raíces de las palabras que parecen aymara en Ancash. Pero de todas maneras, esta era la hipótesis. Mientras tanto, hay una pequeña expansión del quechua a partir de Pachacamac para formar el quechua de Chachapoyas, de Cajamarca y de Incahuasi, Pereñafe. Mientras tanto, también el puquina es la lengua ancestral, es el candidato más convincente como lengua ancestral de Tiwanaku, porque el aymara todavía no estaba por allá. Hay varias buenas razones para eso, tal vez habrá preguntas, pero el aymara en el altiplano no parece tener muchos siglos de presencia. No estamos hablando de 2000 años. La divergencia entre las formas del aymara es bastante poca, es una lengua, hay mucho menos divergencia entre el aymara del altiplano que entre el quechua central, de Ancash hasta Huancayo, que es mucha más diversificación de Ancash hasta Huancayo, y en el altiplano el aymara es bastante homogéneo. Entonces, luego hay grandes expansiones en el intermedio tardío. Mira que para Torero, todavía en el horizonte medio, el quechua no se habla en la sierra central, en la sierra sureña. No se habla en Cusco, no se habla en Ayacucho, porque se habla más bien aymara. Para Torero, en el intermedio tardío, hay esta expansión con Chincha, primero con el comercio marítimo, supuestamente, en base a un documento de Rosworowski. El comercio marítimo lleva el quechua al Ecuador, pero no a la costa de Ecuador, sino a la sierra, que parece extraño como comercio marítimo, pero... y también explicaría el quechua del nororiental en el Perú. Al mismo tiempo, la importancia de Chincha es tanta que lleva el quechua a la sierra sureña. Y en esa época, los llamados señoríos aymaras llevan el aymara en el intermedio tardío de la región de Cusco hacia el altiplano. Al final, los incas no hacen mucho para Torero. Llevan el quechua hasta el noroeste argentino. Todavía no en Tucumán, sí, porque esto era parte del imperio. Santiago del Estero es una expansión después, porque no era parte del imperio incaico en la época colonial. Y también lleva el quechua al imperio incaico, llevaría el quechua a Cochabamba, donde se sigue hablando. En el periodo colonial hubo estas expansiones importantes hacia la selva en Ecuador, y también con la mita para Potosí, se lleva poblaciones enormes de quechua hablantes hacia Potosí, y luego en el quechua del sur de Bolivia se debería a Potosí. Entonces, esto fue la hipótesis de Torero, pero hay muchos problemas. Hay algún problema con mi propio... esta cita es la famosa cita de Voltaire: si Dios no existiera, hubiera sido necesario inventarlo. Y yo tengo esa impresión con el quechua 1, quechua 2, que es tan útil que hasta si no es válido, para clasificar a una familia, a la gente le gusta poder tener un árbol con ramas y bifurcaciones. Eso todo es claro, y hay que catalogar y clasificar. El sistema de clasificación que se llama Glottolog para los idiomas del mundo es un sistema, es basado en el mismo tipo de sistema que como en un computador con archivos en carpetas. Entonces, una carpeta, puedes tener 2 carpetas o 3 o 4 y luego subcarpetas. Pero las lenguas y las poblaciones humanas que hablan lenguas no necesariamente se tienen que bifurcar y nunca más hablarse o separarse en 2 maneras, 3. Es una ayuda para la clasificación para nuestros cerebros, pero no es como el mundo necesariamente debe ser, como las lenguas deben ser. Esta cita es muy, muy interesante. En todo caso, debemos destacar como observación fundamental la de las múltiples interrelaciones de los grupos y subgrupos dialectales. Quechua, está hablando de quechua, que desautoriza cualquier clasificación tajante por árbol y ramas. ¿Okay? Vamos a volver a quién dijo eso. ¿Cómo hizo Torero entonces para elaborar su hipótesis? ¿Cómo hizo para decir que esta lengua y esta rama de su árbol correspondía a esta cultura y este periodo en la arqueología?
utilizó primero la estructura de su clasificación, su árbol genealógico para la familia quechua. Utilizó también un método muy popular en esa época. Él hizo la primera clasificación en los años 60 y también alrededor de 70 publicó su prehistoria para el quechua. Utilizaba la glotocronología, que era un método que supuestamente estaban tratando de imitar el radiocarbono en la arqueología. Voy a mostrar un poco más en detalle luego. Pero no estaba pensando mucho en lo que yo presenté primero con el caso del Imperio Romano. Si hay una familia lingüística, hay que explicar por qué. Hay que explicar qué expansión. En este caso, en la cultura material, podemos decir esto fue muy importante como una expansión y podía explicar la expansión y la existencia de la familia. Y tampoco lo que no hizo para mí era insistir sobre una relación con la relación que hay entre las culturas andinas y la ecología. También hay que decir que en esa época, sobre todo para Torero, había que rechazar el cuscocentrismo. En los años 60 había casi este culto a los incas y la idea de que toda la familia quechua venía de los incas, y había en la arqueología también, o en la población general, un tipo de cuscocentrismo. Siempre se oye, cuando uno va a Ancash y habla del quechua, sí, pero nosotros no somos cusqueños. No podemos hablar el quechua bien. Esto sigue hasta hoy día. También el contexto era el descubrimiento de Caral y la importancia de la teoría de los orígenes marítimos de la civilización andina. Y también era una época en la cual la glotocronología siempre era popular. Vamos a volver al árbol. Glotocronología. Esto cito directamente a Torero. A fin de determinar aproximadamente las épocas en que ocurrieron la expansión primera del quechua y sus subsiguientes extensiones, se ha utilizado el método de la glotocronología léxico-estadística. Muy simple, él tomó 100 palabras, listas de las 100 palabras en quechua, 100 significados, en 37 regiones diferentes. Aquí tenemos, esto es de quechua 1, lo que yo llamaría quechua intermedio, Pacaraos, quechua 2A, quechua 2B y quechua 2C, entonces sureño. Cusco tenía por aquí, no lo veo ni siquiera por la resolución. Y luego compara el vocabulario en cada lugar y identifica si, por ejemplo, para 4 dicen una palabra como tawa, de origen tawa, en este caso quechua y cusqueño y el boliviano tienen una 1, porque sí, ambos dicen tawa. Pero en el Ecuador o en el quechua central dicen chuscu, y esto no viene del mismo origen que tawa, entonces Cusco contra Ancash, 0 similitud, ¿ok? Ecuador tiene también chuscu, entonces sería Ecuador con Ancash en este caso, 1 identidad y 1 y 0 con Cusco. Y arroja entonces estos cálculos de divergencia, de grado de similitud o de diferencia, y luego utilizó esta fórmula glotocronológica para convertir esta distancia en fechas. Y arroja, por ejemplo, bueno, estas dos variedades se separaron en el año 1240. Este método los lingüistas no lo utilizan más ya desde 3 o 4 décadas. Pero entonces tomó su árbol y puso sus fechas. Aquí, por ejemplo, tiene una fecha que le parece corresponder a estas variedades, 1230. Y eso quiere decir que está en el intermedio tardío, y por eso él empieza en la costa, entonces debe ser Chincha. Porque en el registro arqueológico se llama la cultura Chincha en este lugar y en esta época, y llama a la rama Chinchay. Este se llama Yungay porque deben ser los supuestos navegadores a partir de Chincha que llegan hasta Cañaris, hasta Cajamarca. Y bueno, esto es un poco más complicado, lo dejamos. Aquí tenemos Wampuy, Wampuy es de Wampu me refiero a todo el quechua 2, que debe ser también responsable del quechua 2B aquí hasta el Ecuador por vía marítima. Esto lo ponía en el horizonte medio. Y de hecho, su fechación más antigua lo encontró en 890, 880 creo. Al final publicó una hipótesis y luego, después de algunos años, cambió de idea y dijo, no, este no puede ser, debe ser más antiguo. Entonces varios siglos más y estamos en el intermedio temprano. Entonces ni siquiera seguía sus fechaciones cuando no les convenían. La idea entonces, aquí, esto sería entonces Cajamarquía, en el intermedio temprano, sería responsable para el quechua, la expansión del quechua 1 hasta la Sierra Central, luego Pachacamac, responsable de esto, y Chincha de todo esto. Si podemos comparar entonces ahora los mapas con la parte del árbol que corresponde, voy a pasar rápidamente.
Pero esta expansión, entonces, sería saliendo de Cajamarquilla para dominar lingüísticamente toda la Sierra Central. Y se llega hasta Huancayo, pero a Huancavelica no llega. Ahí está el Aymara. Y hay esta frontera lingüística que vamos a ver después entre el Quechua 1 y el Quechua 2, supuestamente. El horizonte medio de Huari se ve que este es el Aymara, ya que se está expandiendo, pero Pachacamac está llevando el Quechua hasta allá y un poco más abajo para darnos Quechua 2A y Quechua 2BC. Al final, luego en el intermedio tardío, estamos aquí en el árbol. Aquí es Chinchay. Chincha lleva el Quechua al Ecuador, al Perú, al nororiente de Perú y también a la Sierra Sureña. Y al final estamos aquí muy poco en el árbol, entonces muy poco. Estamos solo aquí. Solo esta parte se debería a la expansión incaica, inclusive hasta a la expansión en la época colonial. Bueno, los problemas con la glotocronología, ustedes pueden buscar si quieren, pero está casi, como he dicho, nadie lo utiliza. Entonces ya podemos decir que en sus resultados tienen muchos problemas. De hecho, sus propias fechaciones no son compatibles con su árbol. Porque las fechaciones más antiguas, en el año 880, sí, hay un par de lenguas de Quechua tipo Quechua 2 con Quechua 1, pero también hay lenguas al interior del Quechua 2 que tienen la misma fecha de decisión. Entonces, que eso inmediatamente implica que el árbol no puede ser. Que al interior de una rama hay una diversificación tan grande que entre las dos ramas. Entonces, Cerón por lo menos lo nota ya en 87. Por eso que Torero hizo su revisión, pero al final, si la fechación era no suficientemente antigua para él, aumentó y siguió con esta idea de expansiones en intermedio tardío, temprano y tardío. Problemas con el árbol. Así parece bastante lógico, pero si uno pone yauyos, la región de yauyos, aquí hay algunas variedades, aquí hay otras de yauyos, con una fecha de decisión en 1870, pero deben descender de una separación que se hizo 1500 años atrás. Pero en este caso, 130 años. Hay muchísimos problemas con la hipótesis de Torero. Voy a mostrar otra. Aquí se me fue mal el mapa. Quería saber también que empezamos muy tarde y con una interrupción. No sé cómo vamos a hacer con los tiempos. ¿Yo continúo? ¿Sí? Yo tenía una charla de hora y media y para 30 minutos de... Bueno, voy a tratar de encontrar este mapa en forma mejor. Perdón, un momento. Este mapa sería un mapa del Imperio Romano. Bueno, estamos pensando en el caso quechua de esta división que se llama, la división entre Huancayo y Huancavelica, que sería entre Quechua central y sureño, Quechua 1, Quechua 2, la frontera que se llama la frontera de Ñauimpuquio, la línea de Ñauimpuquio. Hay un tipo de línea de Ñauimpuquio en la familia Romance, por eso que doy un ejemplo, y se llama la línea La Spezia Rimini, los dos puntos extremos, o bien Massa Senigallia, para ser pueblos más pequeños, pero más precisamente entre Massa y Senigallia. Y la diferencia es, una de las diferencias mayores, hay una serie de isoglosas, de cambios lingüísticos. Por ejemplo, en el norte de esta línea, toda esta parte en algunas clasificaciones de la familia Romance se habla de Romance occidental y Romance oriental. Y el español está aquí y tenemos como plural, tenemos plurales con S. Entonces, un pan, dos panes, ¿ya? Una mano, dos manos, ¿ya? Plural con S. En Italia tenemos un panino, due panini, no OS, sino plural es una mia figlia, le mie figlie, A, plural E. Entonces, plural con cambiamiento vocálico es esta parte, plural con S es el romance occidental. Y hay una serie de otros isoglosas como este que se juntan más o menos en la misma región, pero no se sabe exactamente por qué. Migraciones por efecto de substrato, que aquí se hablaba etrusco y ellos tenían un sistema de plurales por vocales, cambio vocálico, no se sabe muy bien. De hecho, es un poco extraño, pero no tiene nada que ver con la expansión del Imperio Romano y no tiene nada que ver que la expansión de los romanos llegó hasta allá y 500 años más tarde fue por allá. No. Entonces, en la prehistoria no tiene una equivalencia. Es un desarrollo que se dio luego. Y si pensamos en la arqueología, entonces no tiene nada que ver con lo que pasó
Al final tenemos algunas isoglosas que se juntan, pero no es suficiente para decir que el Imperio Romano no existió y no ha llevado a la expansión del latín. Más lógico, de hecho, este mapa de Rumanía, de romance occidental y oriental, no es de verdad la clasificación aceptada de la familia. Es más bien así. No hay, si uno pregunta a especialistas en la lingüística de la familia romance, ¿cuál es el árbol genealógico? Van a decir, pues que no hay. No, es mucho más complicado. No hay una bifurcación. Hay estos grandes grupos y subgrupos y la frontera que hemos visto, la especie rímini sería aquí, pero hay muchas diferencias más. Y la situación, para mí, el quechua probablemente parece mucho más a eso que al árbol de Torero. Aquí tenemos un análisis con estos nuevos métodos filogenéticos, análisis bayesiano de datos filogenéticos, y aquí se ve la familia romance y la bifurcación. No es claro, hay algunos datos que apuntan en una dirección y otras apuntan en otra dirección. Eso es más realista. Este es un tentativo para toda la familia indoeuropea, para buscar la filogenía, el árbol genealógico perfecto, donde todo entra, bifurcaciones perfectas, y lo sacan y hacen sus análisis. Esta es la familia lingüística más conocida del mundo. Y dicen, bueno, al final no logramos encontrar un árbol que corresponde. Y hasta publican el mejor árbol con una de las grandes subfamilias, las familias germánicas como el inglés y alemán, lo tuvieron que sacar porque no quería entrar en algún lugar específico. Y hay muy pocos datos que apoyen esto. Y esta frase cuando dicen, publican entonces el mejor árbol con excepción de la rama germánica. Yo diría, sí, bueno, el árbol de Torero es el mejor árbol cuando se quita Pacaraos, Yauyos, Cajamarca, Cañares y toda la rama quechua los ve. Si no, a partir de eso es el mejor árbol. El mejor árbol. Vamos a ver exactamente lo que... Entonces, esta clasificación de la familia indoeuropea más bien da Y la gente que quiere publicar eso, es un trabajo que estoy haciendo con un grande grupo en Alemania desde años, y este es el resultado. Y todos quieren ver un árbol como este. Se puede sacar, pero no es un árbol donde la mayoría de estas ramas no tienen como 20 o 30% de apoyo en los datos. La mayoría de los datos dicen que esto no es, que no hay un árbol. Así que en el quechua tenemos que hacer lo que se está haciendo en otras familias lingüísticas, es decir, bajar de los árboles. Y pensar como he dicho, las poblaciones en los Andes, ¿por qué siempre tenían que separarse en una bifurcación? No hay razón por la cual las familias lingüísticas deben proceder de esta forma. Normalmente en una familia lingüística hay un poco de los dos. Hay un poco de... Cuando se migra, por ejemplo, los hablantes los anglosajones migraron hacia Inglaterra. Es una isla y luego no tuvieron tanto contacto. Es una mezcla de dialectos que ha dado lugar al inglés. Pero el inglés entonces es un poco más aparte en la familia germánica. Entonces es más una bifurcación. Pero es solo una pequeña parte. El resto de la historia de las familias germánicas es más bien más complicado. Así que tenemos que pensar en qué es la mejor manera para representar a la estructura del quechua. Si hay esta división en Yauyinpucio, eso no es toda la historia. Y esto sería entonces quechua 1 y subdivisiones en quechua 2, pero esto también me parece falso. Cuando yo tomé los datos, este cuadro glotocronológico de Torero, en base a sus datos de como 4 y la gran diferencia entre los pares de idiomas. Y lo puse en otro método estadístico de análisis, split tree. Esto se llama, específicamente este tipo se llama NeighborNet. Este método, si le das datos que corresponden a una bifurcación, te muestra una bifurcación. No hay problema. Y yo les mostré y puse todos los datos de Torero y salió así. Esto no me parece una... Y de hecho el quechua 1 es... Este sería el quechua 1 clásico, pero este sería Pacaraos. Estas son algunas variedades de yauyos, pero de tipo 1 y 2. Estos son otros, ese es Junín, Huanca, que también es de quechua 1. El quechua 2 hay algunos aquí y algunos acá, un poco dispersos. Así que el problema, y lo que hice, yo me digo, ¿qué pasó? ¿El quechua 1, quechua 2? ¿Dónde está la bifurcación? Y lo que se puede hacer con este método es pones el mouse en una variedad y lo quitas, filtras, lo sacas y lo reconstituye el resultado. Siempre había más o menos este esquema. Y seguía sacando todas las variedades intermedias. Saqué a todas estas y al final, ahí lo tengo. Quechua 1, quechua 2. Y me había quedado con 6 variedades. 3 del quechua 1 norte de Ancash y Argentina y 2 variedades de Bolivia y Cusco, algo así.
Tuve que sacar casi todo para acabar con una bifurcación. Bueno, ¿por qué Torero llegó a esta clasificación? Este es el libro de Landerman, muy recomendado como análisis de la diversidad en el quechua y la clasificación. Este sería entonces quechua central y quechua sureño. Entonces en el quechua central, por ejemplo, primer persona sujeto, primer persona posesivo en los sustantivos. Entonces, taquini, taqui. ¿Okay? O wasi, mi casa, wasi. ¿Okay? Esto quiere decir una vocal larga. ¿Okay? Los dos puntos es como transcripción fonética para una vocal larga. Dicen wasi o taqui. ¿Okay? Es muy notable. Se utiliza en casi todas las variedades de quechua central. Primera persona objeto, a mí es wa, aquí es ma, con vocal larga también. Presencia de vocales largas, sí, no. Y varios otros. Aquí tenemos locativo, pi o chao. Chao ha cambiado entonces en maipi, metro. Era me chao, mai chao, pero hay estos cambios para dar vocales largos también en la zona central y se acaba en metro. Pero porque esto es como en chaupi o punchao. Muy interesante la etimología de punchao, pero bueno. Pero esto es la presentación más simple de un lado y otro de la división Yaoimpukyo casi. También hay otras regiones y ahí no corresponden. Por ejemplo, aquí tenemos Q, a ver, a ver, aquí tenemos pos en el norte de Perú. De hecho es mucho más complicado porque era, conservación de ch. Okay? Por ejemplo, en Canchis era la pronunciación original de 7, no Canchis, Chuscu también. Conservación o no, y esto complica toda la situación. Entonces, y hay que pensar en cuál de estas es una innovación a partir, que no era la forma original en el proto-quechua. Bueno, él hace toda una tesis doctoral sobre el tema y al final es claro para él que no hay un árbol válido. Ha dicho que habla por ejemplo, de los árboles de Torero y de Parker y no hay sustento para el uno ni para el otro. Así que estamos obligados a concluir que las propuestas de Torero y de Parker fracasan como clasificaciones. Al final lo que se sigue utilizando desde este tiempo es el marcador de primera persona. Vocales largas o ni, y. Se dice, bueno, eso debe ser de tipo quechua 1 porque utiliza vocales largas. Pero el problema es que no puede, eso es contra toda la lógica de la clasificación, no puedes escoger un carácter. Porque luego otro viene, no, yo voy a utilizar este como mi carácter. Y tenemos otra clasificación. Y cada carácter, cada dato podemos hacer, vamos a hacer la clasificación en base al número 4. Y en este caso no es quechua 1, quechua 2, es otra formación. Entonces, no es válido, aún diciendo que nos concentramos en quechua 1, en la primera persona. Les voy a mostrar he hablado de esta línea de Yaoimpukyo, que sería, aquí tenemos las variedades del alemán, de las lenguas germánicas en el continente, mejor, porque el alemán es un poco una variedad casi artificial, una mezcla de variedades. Aquí tenemos la palabra, son isoglosas, que hemos visto como, por ejemplo, he hablado en el caso de 4, aquí tenemos la palabra para yo, ich, en alemán estándar, pero al norte de esta línea, ich, okay, no ich, como Machu Picchu. Pero aquí tenemos machen para make, ¿ya? Hacer, machen. Okay, ojo. Hay una serie, aquí tenemos Dorf, Apfel, Apfel, okay, para manzana. Pero se ve que estas líneas, estos isoglosas no se juntan. Se juntan en una parte en el oriente, pero en la zona de habla alemana original no se juntan. Hay una tipo de faja de distribución. Y esto es lo que se ve en el caso quechua, porque esto sería yauyos. En yauyos hay un montón de variedades diferentes y hay una separación, pero lo que quiere decir es que se puede pasar del norte al sur en Alemania, pasando paulatinamente sin un gran cambio de isoglosas todo en el mismo tiempo. Si quieres hacer eso, vas al oriente y así, allá la diferencia es más nítida. Pero tenemos un caso parecido en el quechua. Yauyos nos muestra que antes había un continuo. Desde Ancash hasta Cusco, pasando por Yauyos, nunca te vas a tropezar con nunca te vas a decir, aquí cambiamos todo. Hay un nuevo libro sobre un análisis muy bueno de el quechua de Yauyos, donde ella dice, sí, bueno, aquí la primera persona es así y luego se pasa, pero si no, son idénticos estas variedades.
vocabulario casi idéntico. Entonces, se puede pensar que esta línea de Ñauempucio no tiene nada que ver con una bifurcación original Quechua 1, Quechua 2. Yo trabajé con un amigo historiador que hizo su doctorado sobre la mina de Huancavelica. Y, bueno, se conoce mucho la mitad para Potosí, para llevar, que cambió la situación lingüística, que llevó mucho quechua hacia Potosí. Pero se conoce menos las minas de Huancavelica, pero también había la mitad para Huancavelica. Y también se trasladaban poblaciones muy grandes hasta Huancavelica para sacar el mercurio que necesitaban para sacar la plata en Potosí. Y lo que nosotros propusimos es que, de hecho, lo que se sabe es que una población de este tipo que hablaba el quechua sureño se ha trasladado masivamente hacia aquí. Entonces ha cambiado, pero en Yauyos sigue así, pero aquí han puesto un montón de azul, hablantes del quechua sureño. Yo escribí esto hace unos 10 años, y luego César Itier dice que él ha encontrado evidencias de que los incas ya lo estaban haciendo, no para Huancavelica, pero para repoblar la zona de Ayacucho a partir de quechua hablantes del sur. Entonces, esta idea de Quechua 1, Quechua 2, que sigue en Wikipedia, que sigue por todos lados, para mí no es... les gusta a la gente hay dos polos muy diferentes. El norte de Ancash y el sur y Cusco hay un montón de diferencias, pero no implica que la historia que prevé Torero. Y de hecho es una vaca sagrada ahora, que hay que dejar con y hay que reemplazarlo con algo, pero la gente no quiere reemplazarlo porque es más complicado que Quechua 1, Quechua 2. Voy a tener que proponer una clasificación, pero es más difícil proponer algo como se ve para el romance, que es la verdad, cuando es menos simple. Pero esta cita viene de Torero mismo. Él lo ha escrito, que no se puede, pero bueno, aquí sería. Así que él mismo sabía que la realidad es mucho más complicada. Bueno, ahora vengo a estos artículos que salieron, que ha escrito César Itier a partir de 2011. Primero, en el libro Lingüística, History and Language in the Andes, la primera. Luego, las bases geográficas de la lengua vehicular, que ha hecho el sistema de denominación. Una serie de artículos muy, muy buenos. No estoy diciendo que estoy de acuerdo en todo, y seguramente Rodolfo Serrón Palomino no está de acuerdo en todo. Está de acuerdo en algunas cosas, pero no en otras. Pero ya en su estudio sobre el quechua ecuatoriano, ya concluye, este estudio de caso nos conduce a cuestionar la clasificación genética de los dialectos quechuas propuesta por Torero, pero de todas maneras hemos visto ahora que dice que tiene valor nulo, ha avanzado un poco. Este es un libro que va a salir en un año. Ahora pasamos de verdad a la parte de Cusco, porque Cusco ahora pasa a ser muy importante para toda la historia. ¿Qué fue este artículo sobre la formación del quechua ayacuchano? Un proceso inca y colonial. Y lo que él propone es que en Ayacucho se hablaba antes, en base a datos muy antiguos y toponimia. Él propone que Ayacucho, Huancavelica, era una zona con características Quechua 1, o una zona transicional entre lo que hoy es Quechua 1 y Quechua 2. Pero que lo que pasó es que los incas, como yo lo hice con mi colega para el periodo histórico en las minas de Huancavelica, y digo, pero de todas maneras, los incas han hecho traslados masivos de poblaciones, sobre todo para repoblar la zona quechua, en el sentido ecológico. Y también habla de un contraste, y luego de un contraste muy importante entre lo que él llama cusqueño antiguo y cusqueño moderno. Rodolfo Serrón Palomino no está totalmente de acuerdo con esto. Yo me dejo convencer, pero algo pasó que es muy interesante. Le voy a mostrar, creo, en la próxima página. Sí. Lo que él propone, cambios radicales que sufrió el quechua cusqueño alrededor de mediados del siglo XVI. Y lo dice porque lo ve, él es, como he dicho, es historiador y mira a los primeros textos en el quechua. Y también hay referencias hacia 1560 de autores que están diciendo que sí, los viejos en la región de los antiguos cusqueños de aquí, ellos hablaban de manera diferente y se está muriendo esta quechua que hablaban. Ahora ya se habla la lengua general. Y Itier habla primero también de la política incaica de trasladar poblaciones y de llevarlas a otras partes del imperio y de traer a gente del imperio a Cusco. Sobre todo una tribu rebelde, le vamos a poner en Anta y a ver si se atreven, ¿no? Y trajeron a muchas poblaciones de otras partes del imperio que ya hablaban quechua, pero otras formas de quechua, y eso tuvo su influencia en el quechua local. Y lo que está diciendo Itier es que cambiaron el quechua que se hablaba aquí.
Otros indicios, esta famosa regla de sonorización de las oclusivas tras N. Es decir, en vez de decir inti, dices indi. En vez de decir inca, dices inga. En vez de decir tampu, dices tambu. ¿Okay? Esta conocida regla, y lo más raro es que, de hecho, en los primeros documentos de los españoles hay muchos casos de inga y hay muchos casos de tambu, tambu con B, y otros. Y hay lugares como Ollantaytambo. ¿Por qué no es Ollantaytampu? Y la idea es que los antiguos, el cusqueño antiguo sí era de este tipo. Y no era de tipo ecuatoriano, sino que el ecuatoriano lo tiene de los incas. ¿Okay? Entonces él está cambiando todo con su hipótesis. Esto ya se decía, ya se reconocía que había una forma antigua de hablar el quechua en el Cusco y que probablemente tenía esta regla. Y por eso que tenemos documentos tempranos que hablan de inga y de tambo. Pero hay una serie de otros cambios más que él propone y una simplificación. Él mira a los, por ejemplo, González Holguín describe 24 sufijos postverbales, de los cuales solo 15 se han mantenido en el quechua cusqueño moderno. Una simplificación probablemente porque han llevado a tantas poblaciones que hablaban otras formas de quechua hasta esta región. Entonces, hay que estar muy atentos a cómo era la situación lingüística en el Cusco, en el periodo antes y con la llegada de los incas, y luego con la subida de los incas, tengo que decir, con la política de los incas de llevar poblaciones y ponerles fuera de Cusco y traer otras poblaciones, también quechohablantes, hacia la región del Cusco. Necesariamente tuvo efectos lingüísticos importantes. Otra pregunta, se ha hablado mucho del quechua de la costa central, del quechua de Chincha, de hecho. Y bueno, este artículo de Itier reconsidera la tesis aceptada por varios lingüistas, según la cual la lengua vehicular del imperio inca se originó en un dialecto hoy extinto que se hablaba en la costa central peruana. Esta era la otra explicación por casos como inga y tambo. Decía, sí, pero los incas han escogido la variedad de Chincha como su base, no utilizando su propio dialecto como lengua franca para el imperio. Utilizando el quechua de Chincha, que era el Chinchay de la clasificación de Torero, el quechua 2BC, ¿okay? Y que el Chinchay que lo llevó a Ecuador. Por eso que el Ecuador también tiene inga y pungu y tambo. Esta explicación desaparece por completo si no hubo quechua en la costa. Y Itier escribe, efectivamente, no hubo. Él no se hablaba. Es toda una ficción que Chincha hablaba quechua. Y entonces el quechua Chincha y la rama 2BC no existía. No explica el quechua en Ecuador, que sería muy raro de todas maneras con barcos que salen de Chincha hasta la sierra del Ecuador y no la costa. Y entonces este artículo también, y luego otros hay, en base a una confusión de hecho en el léxico de Domingo de Santo Tomás, 1560, saca un léxico muy conocido del quechua en la época cuando la iglesia sobre todo estaba buscando un quechua unificado, un quechua para utilizar en la evangelización. Y se ha supuesto que, como él vivía mucho tiempo en la costa, que era el quechua de la costa. Ya Mannheim en 91 dice, pero nadie dice en ninguna parte que esto viene de la costa. Y luego hay una serie de pruebas que no puede ser. Un análisis de Urban en 2021 que también sugiere que, de hecho, este léxico, el vocabulario marítimo no parece ser muy desarrollado, puede ser inventado por gente que hablaba quechua, que venían de la sierra, que no sabían cómo decir estas palabras y los han inventado. Que no era, y yo hablé, la semana pasada estaba en Lima dictando un curso allá y me encontré con Rodolfo Cerón Palomino y le pregunté de frente, ¿qué te parece esto de la quechua de la costa? Y me dijo, segunda lengua. Es que no, era una lengua de la sierra que no tiene su origen en la costa y que los de la costa lo aprendieron como segunda lengua. Entonces, si esto no existe, hemos visto que el quechua A, que sería una parte de Yauyos y una parte del noroccidente peruano, casi nadie lo apoya ahora, lo abandonaron hace mucho tiempo. Chinchay ya no existe como concepto, entonces, y de esto dependen B y C. Nos quedamos con casi nada de la teoría. Si pensamos en la arqueología, también frente a la hipótesis de Torero, Caral Sierra Prepoto Quechua, no hay ninguna evidencia de quechua en la costa. Mira,
con Pativilca, en el intermedio temprano, una de estas variedades tiene que ser responsable para una gran expansión. Pero no hubo una gran expansión. En el registro arqueológico, cuando yo mostré la hipótesis de Torero a mi colega arqueólogo la primera vez, me dijo, ¿qué? ¿Qué expansión de Pativilca para conquistar toda la Sierra Central en el intermedio tardío? Es el intermedio tardío, no hay una gran expansión. Y luego le mostré Chincha, pero ¿Chincha qué? ¿Domina Ecuador? ¿Y domina y conquista Ayacucho y Cusco? Se quedó, ¿qué? No hay en el registro arqueológico, corresponden a casi nada. Mientras tanto, en el intermedio, en este periodo donde buscamos, eso es más o menos la profundidad en tiempo del Quechua, de la familia Quechua, este periodo, tenemos una expansión enorme y su explicación es, no, solo fue Pachacama que llevó algo hasta el norte. Y yo y él, bueno, pensó, si fuera Wari, el Quechua, nos da toda la zona continua y hasta, bueno, vamos a ver un poco más tarde, me estoy adelantando. En el nivel ecológico también, la relación entre la ecología y la cultura es un elemento clave de la civilización andina a partir de los horizontes, una adaptación muy exitosa a la ecología de la sierra. Las culturas costales, muy conocidas, con mucho renombre, no hay problema, un desarrollo impresionante en muchísimos niveles, pero no tuvieron impactos demográficos de tipo imperial en la sierra. Más bien, fue al revés. Según el registro arqueológico, las expansiones de los horizontes, cada horizonte viene de la sierra y tiene un impacto en la costa. Interesante, vamos a ver, tuvieron más impacto en la costa centro-sur que en la costa norte. Pero en la teoría de Torero, el lugar ancestral del Quechua y de Aymara está en la costa y hacen expansiones hacia la sierra. Entonces, en este nivel también nos parece raro. Bueno, en un otro ejemplo de otra parte del mundo, puede haber imperios bilingües, porque cuando David y yo presentamos en 2008 nuestra hipótesis, Gary Orton nos respondió, pero es simple, un imperio puede ser bilingüe. Piensa en el caso del Imperio Romano. De hecho, el mapa de las lenguas romances incluye solo esta parte, más aquí Rumanía, que fue conquistado después. En toda la parte oriental se hablaba griego y hay un tipo de línea Neoimpuquio, esta línea que se llama entre los arqueólogos la línea Jirecek, porque por allá todas las inscripciones están en latín y por abajo casi todas están en griego. Pero esto no se da en los Andes, ¿no? O tal vez sí, pero no hay que pensar más bien en una forma en el contexto andino. Esta diferencia Wari-Yahuash es un poco más complicado que esto, pero teóricamente las poblaciones que viven en los valles cálidos, la zona quechua, y tal vez no es fortuito que tiene el mismo nombre, cultivadores de maíz, frente a las poblaciones más altas, pastoralismo y tubérculos, pastoralismo también porque hay mucha hierba para los camélidos. Entonces sería la idea, los hablantes, las poblaciones de tipo Wari serían quechua hablantes, las de tipo Yahuash serían aymara hablantes. Hay también, Torero ha escrito algo sobre el tema también, no quiero excluir el Torero tampoco, pero no se dio en la distribución de quechua y aymara esta distinción norte-sur, pero si uno dice sí, pero la dimensión más importante en los Andes es más bien la dimensión vertical. Si consideramos una distribución de este tipo, y no un mapa, entonces puede corresponder a una relación quechua-aymara más arriba que quechua. Hay que tomar este tema con mucho cuidado, porque también hay procesos clásicos de que en este tipo de simbiosis entre poblaciones agricultores netos y agricultores en los márgenes y con el pastoralismo, normalmente la población de pastoralistas es más dependiente de los agricultores que al revés. Y muchas veces es una cuestión los pueblos más remotos mantienen su lengua más. Se ve actualmente que el castellano se está expandiendo a partir de las ciudades y llegando siempre más hacia arriba. Y al final el proceso puede acabó con el aymara. Hay documentos de la colonia que documentan muchos lugares donde se hablaban aymara en la Sierra Sur de Perú, mucho más al norte, como Jacaru todavía. Pero con el tiempo se murió y el quechua ganó y pasó a ser la lengua de la Sierra Sureña.
El mismo proceso puede estar pasando ahora. Entonces, la cuestión es si la política, por ejemplo, de los incas y tal vez de Wari antes, seguía una política de expansión y de repoblación según la zona ecológica. Si una zona ecológica era como el altiplano, allá vamos a poner más bien a trasladar poblaciones de habla aymara, porque ellos conocen. Y si es una zona más bien como Ayacucho, allá vamos a trasladar poblaciones de habla quechua, que conocen, que son agricultores de maíz. Entonces, nos ha llevado al final, muchas de las hipótesis de la nueva hipótesis viene desde mis discusiones antes y de los congresos. Esta es la última versión que he elaborado yo, que sería así, que el quechua y la aymara empiezan ambos en la región de Ayacucho, más o menos. Más bien dicho, Wari. Pero el quechua sería la lengua de la zona más cálida y el aymara mayormente de la zona de pastoralismo. Y no hay que pensar en el intermedio temprano, todo empieza con el horizonte medio y con la expansión de Wari. Son 5 siglos el horizonte medio. Es un lapso de tiempo, como los romanos, es muy largo y tienen una interesante, no logran conquistar la costa, esta parte de la costa, y es donde falta quechua. El quechua nunca llega aquí. Pero el quechua al final llega a partes de la costa. Yo creo que en la costa sí se hablaba por influencia, por expansión con Wari. Pero aymara también está expandiéndose. En la teoría de Torero y de Cerrón Palomino, Wari hablaba aymara. Yo propongo sí, hablaba aymara, pero hablaba quechua, pero con un dualismo según el nivel ecológico. Y también Puquina, estoy de acuerdo, me parece bastante convincente, aunque no les gusta a muchos en Bolivia. Aquí tenemos, de hecho, las expansiones de las mayores de lo que, cuando los españoles llegaron al sur de Perú, hay 3 lenguas generales: quechua, aymara y puquina. Y aquí se ven las 3 expansiones mayores. En el intermedio tardío tampoco no hay que explicar mucho porque hay más bien un colapso y muchas culturas más bien regionalizadas. La próxima expansión viene con los incas y son los incas que llevan el quechua al Ecuador. Y son los incas... perdón, voy a decir una cosa más. Hay asentamientos aislados de la época Wari, sitios Wari, investigaciones arqueológicas por arqueólogos japoneses sobre todo, pero hay una serie de sitios Wari cerca de Cajamarca. Lo interesante es que el quechua de Cajamarca no cuadra. Y Cajamarca y Ferreñafe no cuadra con los demás. No lo puedes decir, lo sacamos de una parte del continuo. No cuadra. Para mí, esto es simplemente porque es una expansión separada ya desde el principio. Y tiene una mezcla de algunas características que se generalizaron en la zona norte, central, y otras que se generalizaron en el sur. Pero ya no tenían un origen independiente de cada uno. Entonces me parece también que viene de Wari. Los incas entonces llevan el quechua a muchos lugares, pero también hay una repoblación de la zona de Ayacucho que quedó un poco despoblado en el intermedio tardío. Pero lo más interesante de todo sería porque este es el aymara. Yo estoy proponiendo ahora que lo que ha traído el aymara al altiplano no fueron los señoríos aymaras, porque se llaman señoríos aymaras estos señoríos de la época del intermedio tardío, pero no tenemos ningún dato lingüístico sobre qué lengua hablaban estos señoríos. Son arqueólogos que han puesto el nombre señoríos aymaras, porque las tierras hoy día hablan aymara. Los señoríos aymaras, nadie sabe qué lengua hablaban. Y cuando yo buscaba una razón para una explicación de por qué toda esta zona habla, ¿cuándo llegó el aymara? Yo estoy convencido por muchas razones que el aymara también viene de Perú, pero ¿cuándo llegó? La mejor explicación, cuando se ve en el registro arqueológico un impacto muy grande a partir de Perú hacia el altiplano, es la época incaica, y no antes. Entonces estoy proponiendo que son los incas que llevaron el aymara al altiplano, y a lugares como Cochabamba, más cálida, hubieran más bien traído quechua hablantes. Pero hay que pensar también que Potosí, y aquí estamos en la época colonial y sigue este movimiento hacia Huancavelica que da lugar a la diferencia quechua 1 quechua 2. Bueno, pero aymara, ¿cómo los incas hubieran llevado el aymara hacia el altiplano? Estaba hablando con Rodolfo recién de nuevo con este tema y le gusta la idea. Le gusta esta idea que los incas, a la época temprana de los incas, han traído el aymara. Este es su libro, muy recomendado, Las lenguas de los incas, el puquina, el aymara y el quechua. Y
De hecho, con la familia aymara se puede decir lo mismo. Sobre todo si, como lo es hoy día, ciertamente, que los aymara hablantes viven más bien en las zonas más elevadas, la idea de un origen en la costa me parece particularmente extraño. No hay evidencias arqueológicas, más bien, como he dicho, hay evidencias en la otra dirección, que son la sierra, que tiene más impacto hacia la costa. He hablado de todo esto, ya he hablado, pero lo más importante es este libro y esta teoría que Rodolfo está desarrollando desde mucho tiempo. Tiene, por ejemplo, etimologías de Cusco y de Ollantaytambo, que son puramente aymaras. Muchos nombres de lugar que son aymaras. Que esta idea de ombligo del mundo lo descarta. Y yo he tenido un artículo solo sobre este tema. Y muchos de estos artículos están reunidos en este libro. Pero lo que propone es que en Cusco, antes de los incas ya, que sería también el resultado de lo que he propuesto para Wari, se hablaba aymara y quechua. Y, por ejemplo, ¿por qué el quechua tiene aspiradas y localizadas cuando ningún otro quechua, el resto de Cusco los tiene, cuando ningún otro quechua los tiene? Por influencia de una prolongada interacción muy intensa en el sur con el aymara. ¿Okay? Entonces y es muy probable que hubo hablantes del aymara que con el tiempo cambiaron por el quechua, pero seguían pronunciando con sus eyectivas y aspiradas. Otro aspecto entonces es esta cuestión de cronología. Hay una serie aquí la expansión hasta Argentina, ya he dicho, esto sería la cronología clásica para la expansión incaica, y estas fechaciones radiocarbónicas implican que está mal y que hay que añadir hasta 100 años. Los incas llegaron al norte de Argentina ya a finales, dicen aquí, 1350 a 1440. Eso implica, entonces, en el medio hay que poner... ¿Llegaron al norte de Argentina en 1380? Tal vez. Eso quiere decir dos cosas. Primero, los incas, la época incaica hay que añadir casi un siglo, más tiempo para lograr más cambios lingüísticos. Y segundo, la expansión hacia el sur, hacia el altiplano, empezó antes de la expansión hacia el norte. Entonces tenemos que cambiar esta manera de verlo. Hay que abandonar la cronología tradicional de Rowe para los incas. Entonces, el quechua, como Wari, sería otro imperio bilingüe que no solo responsable no solo de una siguiente expansión del quechua, pero también del aymara. De hecho, ahí está, he sacado aquí un estudiante de ITIE en París, ha escrito un libro sobre el quechua boliviano, pero él dice que casi todo el quechua en Bolivia viene de Potosí. Hasta en Cochabamba, antes no se hablaba mucho quechua, el quechua viene de la época colonial, porque los incas hubieron tal vez mayormente traído a aymara hablantes hasta el altiplano, y Cochabamba se ha poblado por decreto de los incas a partir del altiplano. Bueno, ahora estoy comparando las enormes diferencias entre la vieja, la hipótesis de Torero y la nueva que estoy proponiendo. Entonces, los hogares, los focos de origen de ambas familias, luego lo que pasa en el intermedio temprano, nada, para mí, y mucho, expansiones a partir de la costa que para mí no valen. En el horizonte medio, el quechua por mar hacia el norte, no creo, más bien una gran expansión de las dos familias a partir de Wari, pero con unas distinciones en elevación, en altura. Intermedio tardío me parece, yo creo que yo no conozco a nadie ya que defiende la idea de que el quechua de Ecuador viene de Chincha, pero yo tampoco pienso que en el intermedio tardío hay la expansión mayor del aymara hacia el sur, entonces para mí tampoco hay muchos cambios en el intermedio tardío. En la época incaica, ahora Torero dice que casi no cambia nada en la distribución lingüística, aparte solo hacia Bolivia. Para mí y para ITIE hay un montón de cambios. La segunda expansión masiva del quechua se debe a los incas. En la época colonial más o menos igual, pero yo daría más importancia todavía a Potosí. Este es solo un tipo de visualización de esos son los periodos. Y he puesto en azul lo que sería la hipótesis marítima de Torero y la hipótesis de la sierra como naranja, creo que se ve de allá. Entonces, las flechas muestran que todo lo que Torero atribuye al intermedio tardío no hubo,
sino en la nueva teoría pasó o en el horizonte medio con Wari o en el horizonte tardío con los incas. Y el intermedio temprano también hay que sacar estas expansiones supuestas de la costa y atribuir todo más bien al horizonte medio. Entonces más bien mucho se está tirando hacia abajo, hacia un poco más tarde. Hay muchas de las expansiones que supuestamente hubieron lugar en el intermedio temprano, no fueron del horizonte medio, y muchos del intermedio tardío no fueron de la época incaica. Es decir, que he dicho antes que Torero tenía esta reacción contra el cuscocentrismo, pero al final todo lo que hizo fuera un chinchacentrismo al lugar. Entonces es como si el péndulo no quería explicar nada por los incas y era muy exagerado, y ahora estamos volviendo a una visión un poco más razonable que ve el impacto que tuvieron Wari y los incas en muchísimos aspectos y que también les atribuye impactos lingüísticos, solo que el aymara era un poco menos esperado. Así que, ¿qué nos queda hacer? Lo que yo he propuesto son hipótesis. Yo creo que cuando he mostrado esta idea de que el quechua, el aymara en el altiplano viene de los incas, ¿en serio? Pero muchas de las otras partes, es claro que muy poca gente está allá para defender a la hipótesis de Torero. Pero no hubo una respuesta, una alternativa. Es lo que he tratado de escribir en este artículo, que voy a mostrar el enlace. De dónde saco todos estos mapas. Pasan meses para hacer los mapas. Pero creo que todos están de acuerdo que el quechua no llegó al Ecuador con Chincha, ni a la Sierra Sureña, que probablemente sus orígenes no han que buscarse en la costa, y que el modelo del árbol genealógico del quechua, Willem Adler insiste siempre en una bifurcación 1-2, pero él está de acuerdo que quechua 2A no existe, y creo que él también diría que Wampu y Chincha, y eso tenemos que dejarlo y que hay que mirar todo de nuevo. Pero ahora lo más importante es entender mejor lo que pasó en el Cusco, en este periodo crucial entre, el periodo incaico y inmediatamente después, este cambio, esta secuencia de Puquina, Aymara y Quechua. Hay hasta topónimos Puquinas. En la iglesia de Andahuaylillas hay esta famosa descripción también en Puquina. El Puquina se hablaba mucho más, era la tercera lengua general, la lengua probablemente ex lengua de Tiwanaku. Los poques son probablemente Puquinas en la región de Cusco. Entonces hay un montón de... Luego hay esta secuencia Puquina, Aymara, Quechua en la región de Cusco. Es posible, por ejemplo, que se hablaba 60% Aymara y 40% Quechua en 1350. Pero luego los incas conquistan al altiplano y llevan más bien a aymara hablantes hacia el altiplano. Entonces baja la proporción de aymara hablantes y aumenta la proporción de quechua hablantes. Luego conquistan hacia el norte, y hacia el norte muchísimos hablan quechua y traen a muchos hacia Cusco. Aumentan todavía el desequilibrio, y el quechua domina al final, y las ulteriores expansiones de los incas llevan el quechua a muchos lugares. Hay que ver este cambio entre el Cusco antiguo y moderno. Hay que ver cómo se puede derivar el quechua ecuatoriano, que es bien interesante, un poco raro en ciertos aspectos, cómo se puede derivar con un análisis lingüística muy detallada del quechua, del cusqueño antiguo, y hay que verificar esta nueva cronología incaica. No es totalmente aceptada, pero ya creo que la cronología de Rowe lo estarán abandonando. Así que hay un montón de cosas que investigar todavía, pero creo que el viejo modelo de Torero está acabado, y hay que pensar en exactamente qué fue la historia de aquí y la expansión con los incas. Mana y mamanta. Muchísimas gracias, Paul, por esta brillante exposición, y también muchísimas gracias a ustedes por estar presentes. De la misma forma a la directora del Departamento Académico de Lingüística, en la persona de la magíster Rosana Redondo García, que ha hecho todo lo posible para que se respete lo que habíamos pedido antes que se realice acá. Se ha cumplido a pesar y para mejor, ¿no? Al doctor Juan, siempre apoyándonos desde el primer momento, a cada uno de ustedes, al público, por hacernos en contacto con nosotros para que, a pesar de estar en vacaciones, podamos responder a la altura de Paul. De la misma forma, Iván, que ha hecho una transmisión en vivo. Bueno, yo creo que está planificado la etapa de las preguntas y luego ya hacemos una especie de clausura, pero también respeto
estamos contra el tiempo, respeto a ustedes si desean. Por eso las preguntas, las intervenciones van a ser bastante breves y puntuales. Entonces, ya después se hace la clausura y seguramente tanto la directora del Departamento Académico de Lingüística de nuestra USAC como el director de la Escuela de Lengua y Literatura van a intervenir también. Entonces, para no perder tiempo, creo que empezamos con las preguntas de manera respetuosa y puntual. Adelante, amigo. Bueno, sí, buenas tardes. Muchas gracias por la exposición, muy interesante. Dos puntos para preguntarle. El primero sería, si bien no existe, ya queda desfasado el tema del árbol de torero, y ahora proponemos uno más distinto, más actual, que incluye muchas alianzas, muchas conexiones entre lenguas. La pregunta sería, ¿ha habido dentro de esas conexiones, ha habido diferencias en cuanto al uso del quechua dividido en los estatus sociales que existían en ese momento? Y el otro es, si no tenemos un origen específico del quechua, podríamos ampliar nuestro campo visual y no solo a Sudamérica, sino podemos hablar de las islas Polinesia, Melanesia. ¿Se podría ampliar también ese aspecto? Esas dos, gracias. Con respecto al primero, es bien posible una distinción por grupos sociales en el interior de la sociedad. De hecho, toda idea del libro de Rodolfo Cerón Palomino, Las lenguas de los incas, es que hay este registro en los documentos coloniales de que los incas hablaban su idioma particular. Muchos han dicho secreto, más bien creo que el término es particular en Garcilaso, y muchos dicen, secreto, que bueno, no tanto secreto, pero al final sí, pocos entendían. Rodolfo hace un análisis que entonces sería la élite que tenía este idioma, y la lengua del pueblo hubiera sido el aymara y el quechua. Me permito solo explicar también que unos pueden decir, pero qué absurdo sería, ¿cómo van a decir que los incas hablaban puquina, luego hablaban aymara y al final terminaron hablando quechua? No los élites hacen eso muy a menudo. Francia es un país donde la élite hablaba el franconés, que es un dialecto germánico, pero al final aprendieron una lengua romance y dieron francés, tiene un nombre germánico. Búlgaro, es una tribu de la familia turca lingüísticamente y aprenden la lengua eslava del pueblo. El inglés, bueno, los normandos fueron de Noruega, conquistaron la Normandía, una parte de Francia, como élite y aprendieron el francés. Luego, esa élite conquistó a Inglaterra y aprendieron el inglés. Cada vez la lengua de la élite duró 150 años, 200 años y se acabó. Y entonces lo que se ve de esta lengua particular de los incas, y bueno, Rodolfo lo entrelaza con los orígenes también de los incas, los orígenes míticos en Titicaca, y con Puquina, con la lengua dominante de la región de Titicaca. Entonces la relación también entre Wari y Yacuash no es de iguales a iguales, así que yo creo que hay muchos casos de correspondencias con grupos sociales diferentes también. La segunda pregunta sobre Polinesia, no hay mucha evidencia. Interesante que la palabra para camote es kumala o kumara en Nueva Zelanda. Hay mucho debate sobre el tema, que es un préstamo que lo ha logrado a partir de los Andes, pero no hay una historia de quechua aymara en el Pacífico. Gracias, doctor Indalecio, después usted y después usted. Perdón, muy buenos días. Además es una reflexión, ¿no? Hay buenos temas, ¿no?, para reflexionar, para pensar. ¿Y por qué los extranjeros son los más interesados en estudiar nuestra lengua? ¿No? Yo he escuchado así buenas ponencias. ¿O es que aquí lo tomamos la investigación algo doméstico, más estamos discutiendo por cosas niñas, ¿no? Y eso me trae a colación, y aquí viene la pregunta. Usted, ¿por qué hace estas investigaciones? ¿Le encanta, le fascina, le atrae? ¿O quién lo financia? ¿Alguna fundación, alguna organización o por su propia cuenta? Porque eso nos llama la atención, porque aquí hacer una investigación de quechua es algo, como dicen los muchachitos, algo épico. En primer lugar, no dan importancia. En segundo lugar, no hay apoyo. En nuestra universidad, ¿quién hace investigación? Yo, que soy integrante del Departamento de Lingüística, ¿no? ¿Quién? El soporte del quechua también la literatura, pero ¿quién hace ni siquiera un concurso como juegos orales de quechua?
para que perviva nuestra lengua que está con carta de defunción, porque a diario desaparecen lenguas. Hay la teoría de que van a predominar ciertas lenguas en el futuro. Entonces, eso es mi pregunta. ¿Usted tiene algún apoyo o por su propia cuenta realiza este estudio sobre nuestra lengua de nuestros ancestros y que nos abre los ojos y nos hace meditar y reflexionar qué pasa en nuestro primer centro, nuestra casa de estudio de Cusco? Bastante edificante su planteamiento y nos hace visionar qué podemos hacer nosotros por nuestra lengua materna, ¿no? De los incas, que líricamente así lo definimos, pero no hacemos algo por conocerlo bien y por defender su supervivencia. Eso sería mi pregunta y mi reflexión, doctor. Bueno, como yo vine aquí antes de... ¿Cuándo vine? 91 creo, la primera vez que vine a Perú. 94 vine a Cusco, 95 volví, hace bastante tiempo. Y luego quería hacer un doctorado, o una maestría y luego un doctorado en lingüística. Y como tema para mi doctorado, estaba haciendo una comparación de lenguas y de tipos diferentes y necesitaba, y obtuve una beca de un año, una beca bastante extraña en Cambridge para alguien que quiere hacer un estudio que necesita para su doctorado estudiar una lengua no europea o particularmente difícil. Un poco extraño porque hay idiomas europeos muy difíciles, pero bueno. Y estaba pensando, ok, bueno, voy a hacer el chino, este tipo tengo, el latín tengo, entonces tengo lengua aislante, tengo la lengua fusional, tengo la lengua aglutinante, ok, ¿qué iba a decir? Ya, el vasco podría ser, el finlandés, el húngaro, el turco. Esa lengua que hablaban en Perú, ¿cuál era? Porque yo más bien quería volver al Perú. Entonces, sí, ¿qué es aglutinante? Perfecto, me voy. Entonces vine a... Suerte que el quechua es aglutinante, ¿eh? No, entonces vine con esta beca de un año, pasé 5 meses aquí y ahí aprendí, di charlas sobre un curso de lingüística aquí en la Academia de Quechua. Entonces, me interesaba la lingüística y estas preguntas de todas maneras, pero me interesaba pasar tiempo aquí, me encanta, es muy interesante, es muy diferente para mí, me gusta la chicha de jora, me gusta el clima, me gusta la sierra, entonces estaba muy feliz de ver que quechua era aglutinante y ahí tenía mi lengua aglutinante. Y luego estuve 5 meses aquí y había aprendido ya algo de quechua y me parecía demasiado fascinante y a partir de ahí, luego tenía siempre puestos en universidades o a veces becas, y la pregunta, el quechua, siempre empiezo con una beca, la beca la tengo que convencer a especialistas de cualquier disciplina, en cualquier parte del mundo, tengo que convencerles por qué financiar investigaciones sobre el quechua, como el sitio web de las grabaciones. Y empiezo siempre diciendo que el quechua es el mayor relicto, de todos los que nos queda, de las lenguas de toda América, de antes de la conquista, lo que más nos queda es el quechua. Hay más hablantes de quechua que de cualquier otro linaje lingüístico del Nuevo Mundo. Murieron masivamente en toda América. El quechua es el mayor que nos queda. Entonces lo escribo. Es casi, si queremos pensar en los orígenes y en lo andino, no solo lo andino, pero lo americano en el sentido más amplio, el quechua es lo más importante de todas las Américas. Y con este razonamiento, y también luego arqueología, siempre yo iba por aquí a todos los sitios, ¿no? No sé si conocen Exploring Cusco, el libro de Peter Frost. Hay un mapa atrás, y yo conozco, en 97 fui a todos. Y me encantó la arqueología, y me encontré con David Beresford Jones, el arqueólogo. Yo estaba haciendo un proyecto con un arqueólogo en Cambridge, muy conocido, Colin Renfrew, sobre idiomas europeos. Pero me encontré con este arqueólogo en un pub, y nos empezamos a hablar, y de ahí nació todo el interés interdisciplinario. Pero como he dicho, en la cobertura de ese libro de Jared Diamond, se pone la captura de Atahualpa. El contexto es fascinante en muchísimos niveles. Entonces, para mí no hay... lo que me extraña es por qué la gente aquí no lo ve, pero ustedes no tienen una perspectiva externa. Pero a nivel mundial es muy llamativo lo que pasó acá. Perdón, era primero él, después usted, acá terminamos. Breves, por favor, puntuales. Bueno, ante todo, buenas tardes al docente, por la brillante exposición. Sabemos y somos conscientes que realmente es un experto en lo que es idiomas, lenguas, ¿no? El estudio profundo de cada una de ellas, ¿no?
Yo quiero entrar, aparte de mi pregunta, una pequeña ligera reflexión. Hablar del quechua realmente es algo muy profundo. El quechua nos lleva pues, a un hecho cultural de mucha data. Nosotros tenemos un desarrollo cultural más o menos por medio de unos 10.000 años de antigüedad, ¿correcto? Entonces seguramente en todo ese tiempo han habido algunos idiomas que se han practicado y se han ido puliendo y cambiando. En ese entender, lo que corresponde a nuestra región, por ejemplo, a la región Cusco, antes de los incas, nosotros en el tiempo de lo que somos estados regionales, porque acá nosotros hemos tenido 5 estados regionales, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, Quique, Cotacay, el Lucre, y obviamente pues la invasión Wari. No olvidemos de que la invasión Wari se produce con un apéndice a nuestra región que es Tiquillac, de los años 500. Y para precisar, los inicios más o menos del tiempo inca se data en promedio de 1100, a partir de 1100. Y no es un siglo el que dura desde 1100 hasta 1532 con la llegada de los españoles. Obviamente en ese tiempo, en esos espacios, se tiene un conjunto de desarrollos, ¿no? y inclusive tenemos varias dinastías, ¿no? Tenemos la dinastía, por ejemplo, de los Parguas, la dinastía de los Jamautas y obviamente también la dinastía de los Incas. Entonces, se relaciona, hay algo que quiero precisar, que se relaciona el tema del lenguaje con algunas influencias que corresponden a las edificaciones, que corresponden, por ejemplo, a los temas monumentales. Y para nosotros, de acuerdo a las investigaciones que se han realizado, nosotros tenemos nuestras estructuras, nuestros monumentos, con la influencia del horizonte temprano, con el horizonte intermedio, que se precisa con Tiahuanaco. Usted ha precisado que es Wari, yo quisiera precisar que es propiamente Tiahuanaco. Nosotros tenemos una influencia netamente tiahuanaquense que viene de la zona sur. Al venir a esta región, esta influencia en estructuras, al mismo tiempo también viene influyendo en el lenguaje, viene influyendo en el famoso quechua. Entonces, en ese entender, yo ahora me he encontrado con algunas interrogantes en el sentido de que en ese entender, más bien que ha venido de la zona sur, habría venido pues el quechua, en cierta forma, pero no así nosotros, como lo ha precisado, el aymara, por ejemplo, el aymara, nosotros no lo llevó el aymara a Puno, más bien el aymara ha venido acá, ha venido con parte del quechua. Razón de este tema, de la venida del quechua a nuestra región, en todo este horizonte, todo este espacio territorial gigantesco, también se han dividido nuestro quechua en varias partes. Tenemos nosotros una gran interrogante, y no solo interrogante, sino tenemos una práctica en la que tenemos el quechua pentavocal y el quechua trivocal. Entonces, la pregunta es, ¿por qué hay esa diferencia, ¿no?, del pentavocal, del trivocal? Y precísenos exactamente lo que acabo de mencionar de las influencias que acabo de indicar. Muy amable, gracias. La cuestión de lo que viene del sur, lo que diría Rodolfo Cerón Palomino, y creo la mayoría de los lingüistas, es que si algo viene del sur es el puquina, probablemente. Que el quechua y el aymara hay muchas evidencias para poner sus orígenes en el centro de Perú. Y también sus respectivos protoidiomas estuvieron en contacto intenso. No es una casa de una convergencia tardía. Y el quechua de Cusco se ve al final de una expansión. No, si fueron gente de Titicaca que llegaron hasta Cusco trayendo el quechua, entonces esto no se puede explicar la conformación del quechua en Ancash y en Huancayo, y esto debe ser antes de los incas de todas maneras. En cuestión a las 3 o 5 vocales, estos no son formas diferentes del quechua, tanto son análisis diferentes. Para mí, una de las cuales está equivocada. Yo estaba hablando con Hipólito solo ayer sobre el tema, y dije que tendría que venir a decir a todos, está bien, encontré las 2 vocales que mancaban. Las encontré, porque yo siempre, de manera lingüística, he visto cómo es la cuestión, y yo apoyaría a una representación trivocálica del quechua, y encontré las 2 vocales que faltaban. En el castellano les encontré. Porque las 5 vocales vienen del latín, 5 vocales, por eso que tenemos 5 letras en el alfabeto, porque el alfabeto fue diseñado para el latín, y con muchos cambios, estas 5 se han quedado en castellano. Son las 5 vocales mayores, dominantes del italiano. De hecho, el italiano tiene 7, porque permite y o y o, pero solo en sílabas tónicas. Mayormente el sistema tiene 5, los mismos 5 que él. Y todo eso deriva de... Y el quechua no tiene nada que ver con la escritura de un alfabeto. El ruso no tiene 5 en su escritura. Lamentablemente, mi inglés, tengo 5 vocales en el alfabeto, que son grafemas, y tengo que representar mis 14 fonemas vocálicos
con estas 5 letras y no funciona muy bien el inglés como ustedes lo habrán visto si han tratado de entender cómo se pronuncian estas palabras. El alfabeto está muy mal diseñado para el inglés y también para el quechua en este caso. Así que trivocal, pentavocal, no hay que pensar que hay una forma mejor del quechua que sería porque tiene más vocales. Eso sería absurdo porque en este caso el inglés sería casi 3 veces mejor que el castellano porque tenemos 14 vocales. La riqueza de un idioma no se cuenta en vocales, se cuenta en muchísimas cosas como facilidad para la derivación o un montón de cosas. Los artículos en muchos idiomas no sirven los artículos. Tópico y enfoque es muy útil que lo que tiene el quechua y que lo que... yo a veces, ahora desde 97 cuando estuve aquí, tantas veces me encuentro... Pero quiero decir, nosotros inclusivo, no exclusivo, ¿cómo lo digo en inglés? ¿No? Porque ahora siempre he dicho we, pero es muy ambiguo porque el tipo a quien estoy hablando no sabe si lo quiere decir él también o no. ¿No? Es muy útil en la distinción no haiku, no hanches, ¿no? Y el quechua lo tiene, el inglés, ¿qué hago en inglés? No, quiero decir, te quiero decir no tú, yo y él, ¿no? Entonces la idea de esta riqueza de los idiomas, pero es un problema aquí. La pregunta anterior también, ¿por qué no valoramos? Bueno, alguien ha dicho, viene de la colonia, y creo que queda mucho, es muy difícil. Vivimos ya ahora en un mundo globalizado donde al principio era regido por los europeos. Pero cuando oigo, por ejemplo, gente decir que no hay, que el quechua es pobre, que no tiene palabras, que tenemos que prestar todo el castellano, utilizar palabras castellanas, y me dicen como termómetro o información telefónica. ¿Qué es castellano? Este es griego y latín, ¿no? Y todos los idiomas del mundo casi toman estos préstamos. No hay idioma que ha prestado más que el inglés. Pero por alguna razón se ve que se considera que quiere implicar que el quechua es más pobre en vocablos, que no es el caso. Es que no se utilizan los recursos del quechua, sino se prestan. Bueno, espero divagado mucho. En tu hipótesis se dice que el quechua tiene sus orígenes en la costa, pero el día de hoy no vemos a grupos humanos hablando quechua en la costa, entonces no sé si me podría ampliar esto. Muchas gracias. Bueno, que viene de la costa puede tener, he hablado del contexto histórico, científico en los años 60, cuando sacó esta hipótesis Torero y que estaba entrelazado con Rushdie, que estaba haciendo excavaciones en Caral. Caral era muy de moda, los orígenes en la costa, a ver el quechua también. Pero de hecho, si el quechua se hablaba en la costa, tal vez en Lima, por ejemplo, el río Rímac, hay topónimos. Para mí es probable que sí, había hablantes de quechua. Bueno, uno se puede decir que en Lima hay, no sé, 2 millones de hablantes de quechua, todavía probablemente, pero el quechua se hablaba en la costa. Pero lo que también pasó con la llegada de los españoles y de las enfermedades europeos es que esto tuvo un impacto muy, muy grave en la costa central. Y también hubo más contacto con España, más inmigración de poblaciones europeas y también africanas, y entonces los idiomas nativos desaparecieron muy rápidamente de toda la costa. Bueno, Mochica quedó en algunos lugares hasta 1900 y pico, pero más que todo, en todo el norte de Perú también, todos los idiomas indígenas desaparecieron bastante temprano. Así que, pero ya yo no veo un quechua originario en la costa y lo ven muy pocos ahora. Pero si miren Torero, van a encontrarlo todavía. Adelante, estimado Ramírez. Anchatapuni, Añanchaki, Huatei, Pol, Cantunan, Tapas, Huepanecuna, Allí, Pisimanta, Pulichanchis, Usquispa, Aspanta, Yachaspa, Uruna, Simismanta, Pesguas, Allí, Kuna, no Pacman, Toscopica, allí, Pispa, Hanjaliwaya, y Macheito, Ka, Chinatea, Chatacheito, Inaya, Casampuna, no Pacman. Kamani, As, Cataputuicuna, Chacamana, Manacuna, Tapsachimata, Aswan, Noca, Chaimantanya, Paiwanimasa, allí, Chaimantanya, y Chaca, Anchatapuni, Kusikunikai, Yachay, Kuski, Kunyunakuyu, Kinapuni Kanan, Zapacuti, Mana Chuyaya, Chuyapinchay, Kinatapuni Kai, Nunawasichispi, San Antonio Abad, JP, Astawan Yachananchis, Astawan Kuskinanchis, Pisimanta, Calpacha, Chinapa, Sinichista, Chaita, Mascananchis, y Chaca, y Mata.
Limananchi. Se casta Limananchi, se papuncha y tu puncha y voy a preparar el culo. O sea, ya está, en este quichis, añay, voy a preparar el culo. Por favor, y también breve para... Si usted sabe de la gorrita, primero levantó. Gracias. Buenas tardes, Paul. Bueno, luego de ver tu ponencia y de revisar un poco también pues, de lo que es la arqueología, ¿no? Uno es siempre la fijación en la datación, ¿no? Por así decirlo, ese anhelo del arqueólogo de encontrar la datación exacta, la cual demanda a nivel metodológico el uso de ciertos equipos, ¿no? Que permiten, más que nada, hacer que esa datación sea más precisa, ¿no? En el caso del carbono 14, que ha sido ampliamente utilizado por muchas décadas. En la actualidad, ¿no? se está utilizando la Universidad de Cambridge en los últimos 6 años, viene realizando estudios de paleogenética, ¿no? O sea, recoger material genético desde tiempos, podemos hablando de 2000 a 2000 años antes del presente, para utilizar en la tecnología que tú empleas, ¿no? Y esto obviamente demanda una utilización de equipos que tal vez en el Max Planck Institute los tienen, ¿no? En el McDonald's Institute los tienen, en la Universidad de Cambridge los tienen, que son equipos que mandar una muestra y que te analicen, creo que cuesta todo el presupuesto que puede tener la universidad por una facultad en un año, ¿no? Entonces, diciendo que este es el tenor de la ciencia arqueológica, ¿no? Actualmente, ¿no? Eso va a hacer que la brecha metodológica sea más amplia, ¿no? Entonces, desde tu opinión, desde tus consideraciones, ¿no? ¿Qué alternativas podrían existir para tal vez hacer esa brecha metodológica un poco más corta, ¿no? Entre lo que propone la ciencia arqueológica actualmente, ¿no? La lingüística también, ¿no? Con nuestra realidad, ¿no? Hablando de nuestra realidad, de cómo son las universidades, cómo somos los estudiantes, cómo son los profesionales, cómo podríamos nosotros en Perú tener una participación, ¿no? Teniendo en consideración esa brecha metodológica y esa brecha de equipos, ¿no? Muchas gracias. Sí, buena pregunta. El ADN antiguo es un tema muy interesante, muy controvertido también, justamente por esa gran concentración. Sobre todo en Harvard hay un centro y hay una guerra de las muestras arqueológicas. Y hay un especialista en ir a recoger todas las muestras arqueológicas que puede y las lleva a Harvard y los dejan allá. Y ahora la gente ha entendido que yo tengo un colega que ha escrito artículos con nosotros para los libros, es un alemán que se llama Lars Fehrenschmitz, que ha venido al Congreso, que ha dado lugar a este artículo, y él ha trabajado, por ejemplo, con Richard Burger en la devolución de los materiales de Yale, y de hecho quiere que viene en agosto a dictar un curso en Cusco, o en Pisa, en el centro de conferencias de la PUCP en Pisa, y ellos tienen, no sé si han visto las fechaciones, porque cada vez que sacan resultados de ADN antiguo, también hacen una fechación radiocarbónico, y es uno de los otros argumentos para decir que Machu Picchu, todas las muestras de Machu Picchu, de hecho las fechaciones son más o menos 4 décadas antes de lo que se pensaba como la fundación de Machu Picchu, según la serie Rowe, de la cronología Rowe de la secuencia de los incas. Entonces es otro indicio más que la cronología incaica puede ser más larga. Yo esperaría, esta tecnología se está masificando y ampliando. Antes, con una muestra de ADN antiguo, se podía publicar un artículo en Science o Nature. Ahora, si no tienes por lo menos 300 nuevos, no te hacen caso. Y entonces hay varios países que están tratando de fundar sus propios laboratorios, porque la tecnología ya se conoce y no es tan caro como antes. Por lo menos se puede decir eso. Mucho es análisis computacional, de hecho, que puede ser más caro o más limitante porque hay tan pocos especialistas en el tema. Yo no lo veo imposible que se haga un laboratorio en Perú. Hay también la cuestión de si se permite exportar muestras arqueológicas, y hay muchos países donde no se permite exportar para el análisis en el exterior hasta muestras genéticas modernas. Se hacen muestras genéticas de poblaciones, sobre todo de poblaciones indígenas en las Américas, y hay varios países que no permiten la exportación. Pero lo que quiere decir es que entonces no hay todas las análisis que son posibles. Entonces, cuando se mira, pero el Perú parece relativamente relajado, entonces tenemos mucha más información sobre las poblaciones indígenas del Perú, y en Brasil extremadamente difícil, muy, muy difícil. Pero en Brasil van a tener sus laboratorios también, en Ecuador bastante complicado, entonces es una cuestión política también. Y hay la cuestión política de cómo se debe tratar las muestras. Estos son esqueletos humanos, y toman esta parte del cráneo, una parte en especial del cráneo, donde es más
espeso, grueso el hueso, y hay más probabilidad que se quede intacto ADN antiguo. Entonces, pero van y, bueno, en Perú tienen, es el paraíso casi, porque pueden sacar 500 y sacan, ok, funcionan solo 20, pero tenemos 20. Es una cuestión, eso en América del Norte no lo pueden hacer. Tienen que pasar por tantas proceduras y tal vez van a poder hacerlo en uno. Y si no funciona, no tienen datos. Es una cuestión ética que resulta que la preservación aquí es tan increíble de los esqueletos, que eso no quiere decir, no corresponde exactamente con preservación de ADN antiguo, porque eso en el clima de la costa es muy, muy seco y muy caliente, y eso no es perfecto. De hecho, han sacado de Paraguay, había sitios como cuevas, y allí sí han sacado más muestras, pero el Perú tiene un potencial enorme, pero por el momento lo están aprovechando extranjeros. Así que, cuestión política y no solo financiero. Y yo creo que financiero, el Perú, en Lima, tendrían los recursos para fundar un laboratorio de ADN antiguo. Muchas gracias. Apelo a las dos personas que han pedido, por favor, comprensión. Hay hijos que sacan del colegio, del jardín, almuerzo, la familia, y pueden aprovechar la salida hasta la puerta para hacer preguntas más personales. Agradezco vuestra presencia. No antes vamos a ceder tal vez la palabra a los dos directores que se ven acá. Ha sido una charla sumamente interesante y desde una perspectiva muy joven de una nueva rama de la lingüística, que es la ecolingüística, que no tiene ni 10 años de existencia como ciencia, pero la ecolingüística se adapta bastante a nuestro mundo porque somos pachamamistas. Entonces ha sido una brillante y novedosa propuesta, así que estamos agradecidos. No sé si la directora del departamento ha dicho alguna palabra, igual el director de la escuela. Adelante. Bien. Muchísimas gracias por el Departamento Académico de Lingüística, les ha dado a todos ustedes, a Paul, y también a los de la Real Academia de la Lengua Quechua, los integrantes, para esta conferencia muy acertada que nos da una reflexión bien grande, y nos vamos a ir con esa reflexión, que debemos preservar nuestro idioma quechua, mas no así estar en disputa del pentavocalismo, del trivocalismo. Eso es lo que nos está dejando por. Y creo que nuestra tarea de nosotros, maestros, los que pertenecemos a lingüística, y todos nosotros los asistentes, debemos motivar y hacer que nuestra lengua quechua no muera. Como dijo el doctor Indalecio, no debemos permitir, más bien debemos revalorar. Y muchísimas gracias a todos, muy agradecido a Paul y a todos los que han organizado. Muy buenas tardes. Gracias, doctora Susana Redondo. Doctor Juan, tus palabras finales. Sí, muchísimas gracias. De veras, Paul y distinguida concurrencia, nos hemos nutrido con este valioso aporte del conocimiento. Con toda seguridad, acrecienta nuestro acervo académico-cultural, que vamos a volcarlo en nuestro trabajo académico. Muy valiosa el planteamiento hipotético. No solo está abrazando, digamos, la pesquisa de esa verdad, nos demuestra también el continuum del conocimiento científico, de la manera como en nuestros tiempos las propuestas vienen avanzando, citando, de repente tratando de desplazar cordialmente las hipótesis antiguas, cosa muy natural en la aventura científica. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces acá terminó, hay que seguir investigando. Gracias, Paul. Gracias. Para una foto, por favor. Para una foto con una puncha, torerota, guajarara punchi.